estamos mencionando que la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Esto lo enseña Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. A partir del capítulo 19 se muestra que sucede la segunda venida. Y el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Esto lo dice primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Vamos a ver otra diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Vamos a ver esto que está en primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 17. Bienvenidos al programa Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso, un apasionado predicador del Evangelio. Esta es una gran oportunidad de claras enseñanzas en áreas como escatología bíblica, sanidad interior y más. Énfasis Bíblico comienza. Mis amados, estamos estudiando el tema del rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Empezamos a tocar este tema el día de ayer y mencionábamos los 5 puntos de vista que se tienen en relación al arrebatamiento de la iglesia. Mencionábamos el primero, que es el que creemos un grupo de creyentes, que es el arrebatamiento pretribulacional. El segundo es el arrebatamiento midi-tribulacional. El tercero es el arrebatamiento post-tribulacional. El cuarto es el arrebatamiento parcial. El quinto es el arrebatamiento antes de la ira. Todo esto lo explicamos en el programa anterior. Si usted quiere conocer más a fondo todo lo que se explicó en relación a estos términos, puede visitar la página de la radio en Facebook, o también más tarde visitar el canal del pastor David Reynoso, el canal del pastor David Reynoso en YouTube, y ahí puede ver el video que se estará publicando en unas horas de la primera parte que estudiamos el día de ayer. Mencionábamos que en la Biblia encontramos 3 razones a favor del arrebatamiento pretribulacional, que esa es la posición que cree que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. O sea, antes que se manifiesten los 7 años de tribulación y gran tribulación sobre la tierra, los creyentes van a ser quitados de en medio. Mencionábamos eso el día de ayer. Tomamos como base Hebreos capítulo 9, versículo 28, donde la Biblia dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez y aparecerá para llevar los pecados de muchos. Vamos a leer desde arriba. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este es un texto muy utilizado en el tema del rapto de la iglesia. Estoy recapitulando, mencionábamos que en la Biblia hay 3 pasajes principales que confirman el rapto de la iglesia. Leímos el día de ayer Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 3. Primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 51 hasta el 55. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Mencionamos las 5 posiciones principales acerca del arrebatamiento de la iglesia. Luego hablamos acerca de que hay 3 razones a favor del arrebatamiento pretribulacional, o sea, del arrebatamiento antes que empiece el gobierno del anticristo en la tierra. No tiene sentido que Dios redima a su iglesia, que Dios salve a los creyentes, para luego ponerlos bajo el dominio de Satanás. Eso no tiene sentido. Para esto citamos algunos textos bíblicos como Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10.
Decíamos en el programa anterior que no es el carácter de Dios castigar al justo con el impío. Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento, como la familia de Job, de la familia de Lot, que fue rescatada cuando venía la destrucción o el castigo sobre Sodoma y Gomorra. También decíamos el día de ayer, mencionábamos a Génesis capítulo 5, versículo 24, donde Dios traslada a Enoc antes del diluvio. O sea, la naturaleza de Dios no es castigar al justo con el impío. Dios es justo y cada quien va a recoger conforme a cómo ha sembrado. Decíamos también el día de ayer que tenemos una segunda razón a favor del arrebatamiento pretribulacional, o sea, el arrebatamiento antes de la tribulación. Y para esto mencionábamos a Primera Carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 7, Primera Carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 22, Filipenses, capítulo 3, versículo 20, Filipenses 4, 5, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 hasta el 10, Tito, capítulo 2, versículo 13, Hebreos 9, 28, Judas 1, 21. Y nos quedamos precisamente en la tercera razón del arrebatamiento pretribulacional. Y esto es muy importante estudiarlo con mucho cuidado, porque hay muchos creyentes que entienden que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Vamos a estudiar algunos textos que tienen que ver con la gran tribulación, textos claves del Nuevo Testamento que tratan de la gran tribulación, y en estos textos vamos a ver que no se menciona a la iglesia por ningún lado. Es como que la iglesia no está presente en medio de la gran tribulación. Los textos principales de la Biblia que describen la gran tribulación son los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis, que muestran un extraño silencio en relación a la iglesia de Jesucristo, así como si ésta estuviera ausente en medio de ese tiempo de sufrimiento, de dolor que va a experimentar la gente que esté presente en aquel entonces. Según dicen los de la alta crítica, Juan en Apocalipsis, en el capítulo 4, es una tipología de la iglesia. Cuando el Señor le dice ven y ve, algunos escatólogos están de acuerdo a que Juan aquí representa Juan aquí es una tipología de lo que sucederá con la iglesia cuando el Señor empiece los procesos de juicio, que va a ser el rapto. Obviamente vamos a ser raptados primero y luego vamos a ver en algún momento, o vamos a imaginar el espanto que estarán viviendo los creyentes que se queden aquí en este plano terrenal. Como le dije el día de ayer, algunos escatólogos dicen que la iglesia es un misterio en el Antiguo Testamento no revelado, que pasa a revelarse a partir del Nuevo Testamento, pero en el libro de Isaías encontramos textos que hacen referencia con mucha claridad al rapto de la iglesia. Si usted se va a Isaías capítulo 33, versículos 17 y 18, se va a dar cuenta de que cuando nosotros seamos raptados, vamos a ver desde algún lugar del espacio, vamos a ver hacia la tierra y nos vamos a imaginar el espanto de la gente que se quedó, el espanto de ese falso apóstol que vivía engañando a la gente, vendiéndole sueños para sacarle dinero, el espanto de ese falso profeta que vivía profetizando lo que la gente quería escuchar y no decía lo que Dios quería o Dios quiere que la gente escuche. Isaías capítulo 33, versículos 17 y 18, el texto dice: tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Verán la tierra que está lejos. Y tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿Qué del pesador del tributo?
¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Así que nosotros, cuando seamos quitados de en medio, automáticamente la iglesia sea removida, empiezan los juicios de Dios. Dios le va a entregar por 7 años el poder absoluto a Satanás sobre la tierra. Por 3 años y medio, él va a fingir que es el Mesías esperado, el Salvador del mundo. Y al final de 3 años y medio va a presentar su verdadera naturaleza. Y ahí empezará una persecución contra toda persona en este plano terrenal. Y de acuerdo a lo que vemos, todo se está preparando para eso. No quiero entrar en lo que entran algunos escatólogos, hombres de Dios que respeto mucho, en señalar que fulano es el anticristo, que tiene todas las características para considerársele el anticristo. No quiero entrar en eso porque eso es muy peligroso. Prefiero solamente llegar hasta donde las profecías bíblicas me permiten, no saliéndome de lo que dice el texto. Vamos a estudiar el tema de por qué la iglesia no se menciona en medio de la gran tribulación. Dije que nosotros vamos a experimentar lo que experimenta Juan cuando el Señor le dice, ven, cuando el Señor le dice, ven y ve. Nosotros vamos a ser quitados de en medio. Cuando seamos quitados de en medio, el primer día no vamos a decir nada, eso se lo puedo explicar más adelante, que está en el libro de Juan, que el Señor le dice, en aquel día no me preguntaréis nada. O sea, va a ser tan grande el impacto de la transformación que vamos a experimentar en nuestros cuerpos que nos quedaremos sin palabras el primer día. Luego empezaremos a ascender a algún lugar desconocido en el espacio y vamos a ver la tierra de lejos y vamos a imaginar lo que va a vivir aquel que se quedó por desobediencia, aquel que no quiso hacer caso a la sana doctrina, a la sana enseñanza. Así que vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver lo que dice este texto. El texto dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. A partir de ahí no se menciona para nada a la iglesia. A partir de este punto hasta Apocalipsis capítulo 19, la iglesia no se menciona por ningún lado. Así que aquellos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, sería bueno preguntarles por qué no se habla de la iglesia de Jesucristo en medio de esos días de juicio sobre la tierra. Hay muchas personas que se confunden en relación al arrebatamiento y a la segunda venida. Y creo que es ahí donde muchos, por esa confusión, piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación porque no saben diferenciar cuando en la Biblia se habla del arrebatamiento de la iglesia y cuando se habla de la segunda venida. La Biblia nos muestra que el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos, y la Biblia nos muestra con mucha claridad las diferencias que hay entre uno y el otro. Vamos a ver el arrebatamiento. ¿Qué nos enseña la Biblia en relación al arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento es cuando Jesucristo regresa para llevarse a su iglesia, o sea, a todos los creyentes en Cristo. El arrebatamiento es descrito en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 18, y Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 50 hasta el 54. Ahí se describe cómo va a suceder el arrebatamiento. Ahí se habla de la transformación que vamos a experimentar. Ahí se habla de que va a ser algo secreto, de que se va a escuchar una trompeta y de que solamente los que están en Cristo escucharán este sonido de trompeta, y que al momento de escuchar dicho sonido se va a experimentar una transformación
y vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a aparecer en las nubes juntamente con Él. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es cuando Jesucristo regresa para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. Esto lo podemos ver en Zacarías capítulo 14, también en la primera y segunda de Tesalonicenses. Déjeme ver para no citar mal la Biblia. Primera de Tesalonicenses, si mal no recuerdo. Ahí se menciona con mucha claridad, creo que en el capítulo 2. Vamos a ver si no estoy equivocado. Sí, es segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leerlo para no citar mal la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia, voy a leer del versículo 3 para que se entienda con mucha claridad todo lo que hará el anticristo cuando se manifieste. El apóstol Pablo le dice a esta iglesia: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor no vendrá. Esta es la segunda etapa de su segunda venida. Él no vendrá hasta que no se manifieste primero la apostasía y luego se manifieste el hijo de perdición, que es el anticristo. El versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si Pablo hubiese dicho aquí, la iglesia lo detiene, no hubiésemos evitado muchos problemas, ¿verdad? Pero aquí se entiende con mucha claridad que quien detiene la manifestación del anticristo es la iglesia, porque Satanás no puede gobernar sobre los santos. Dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, refiriéndose al cuerpo de Cristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí vemos con mucha claridad que el Señor, en la segunda etapa de su segunda venida, cuando todo ojo le ve, el Señor viene para vencer al anticristo, para destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida es descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 16. Vamos ahora a ver las diferencias importantes entre el arrebatamiento y la segunda venida. Estas son las siguientes. Primero, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Voy a leer el texto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. El texto dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea que en el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes van a subir a los aires, vamos a recibir al Señor en las nubes, y en la segunda venida los creyentes regresan con el Señor a la tierra. O sea, vemos esta diferencia muy clara en las Sagradas Escrituras. En el rapto subimos, se transforman nuestros cuerpos y aparecemos en las nubes juntamente con Él.
en la segunda venida, que es cuando todo ojo le ve, nosotros regresamos con el Señor. Esto está en Apocalipsis capítulo, encontramos esto en Apocalipsis capítulo 19, versículo 14. La Biblia dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. También en Zacarías capítulo 14, la Biblia dice que el Señor descendió con sus santos y con sus ángeles. O sea, nosotros en la segunda venida, cuando todo ojo le ve, nosotros aparecemos con él vestido de lino finísimo, que habla de las obras justas de los santos, y montados en caballos blancos, para venir a destruir al anticristo y a todos las fuerzas del mal que se van a ir contra Israel a hacerle guerra para destruir a esa nación. Todas las naciones del mundo se van a ir en una contra Israel, dirigidos por el anticristo. Ahí en ese momento Israel clama al Señor, Zacarías capítulo 12, clama al Señor, reconoce que al que crucificaron es al Hijo de Dios, y en ese momento sucede la segunda venida. Así que vemos con mucha claridad la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. Repito, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra. Apocalipsis 19, 14. Segundo, la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Y busque en esos capítulos donde se ve a la iglesia o donde se habla de la iglesia. Como le dije anteriormente, en Apocalipsis capítulo 6 hasta el 19, la iglesia desaparece literalmente. No se habla para nada de la iglesia. Y vuelve a aparecer luego en Apocalipsis 19, 14. En el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación conforme a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Leo el texto que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Esto está muy claro, yo no sé cómo hay gente que se pierde. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 que muestra que el arrebatamiento sucede antes de la ira venidera. Apocalipsis 3:10, el texto dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Vamos a llegar en un momento a hablar acerca de las coronas. ¿Quién va a recibir coronas en el reino de los cielos? O mejor dicho, en el tribunal de Cristo. Así que estamos viendo las importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Estamos mencionando que la segunda venida ocurre después de la gran tribulación. Esto lo enseña Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. A partir del capítulo 19 se muestra que sucede la segunda venida. Y el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Esto lo dice Primera Carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Vamos a ver otra diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Vamos a ver esto que está en Primera Carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 17.
Voy a leer los textos con mucho cuidado para que usted vea cómo la Biblia se explica sola. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que murieron en Cristo Jesús, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, hablando de los que no conocen de Jesús. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Con claridad está diciendo el apóstol Pablo que cuando Jesús se manifieste, todos los que murieron en Cristo serán resucitados en el rapto y aparecerán con nosotros en las nubes con un cuerpo transformado. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Acuérdense que se explicó esta palabra el día de ayer, arrebatados. La palabra arpazo, la palabra zarpazo, lo que hace el león con su presa, que la quita de en medio. El Señor va a venir y nos va a quitar de en medio de forma repentina. Le decía que tengo un libro donde explico todo esto que se llama El zarpazo del león. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Así que vemos aquí el rapto. Vamos a ver la diferencia entre el rapto y la segunda venida. La segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio. Esto lo vemos en Mateo capítulo 24, versículo 40 hasta el 41. Número 4. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. Vamos a ver esto en primera carta a los Corintios, para aquellos que se burlan del arrebatamiento, que dicen que eso es mentira, que ese rapto instantáneo no va a suceder. Vamos a verlo en primera carta a los Corintios capítulo 15, versículos 50 hasta el 54. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir. Pablo pensaba que el arrebatamiento iba a suceder en sus días. No todos moriremos, pero todos seremos trasladados. Aquí está el traslado secreto, el rapto de la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Preste atención, se tocará trompeta, obviamente. Esto solamente lo van a escuchar este sonido de trompeta solamente lo van a escuchar los creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso hablamos de una transformación, de un cuerpo incorruptible, de un cuerpo nuevo. El versículo 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y aquí el apóstol Pablo dice o pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte ya no podrá quitarnos más la vida. O sea, vamos a levantarnos aquellos que estemos en el descanso esperando al Señor. Si el Señor no ha venido y partimos con Él, vamos a levantarnos para nunca más ver muerte, un cuerpo glorificado. Así que esta es otra diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto nosotros nos vamos a ir de modo secreto. Solamente los creyentes van a experimentar esa transformación, ese rapto instantáneo.
En la segunda venida de Cristo, la Biblia nos enseña que será visible. Todo ojo lo verá. Esto está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y Mateo capítulo 24, versículo 29 hasta el 30. Vamos a leer Mateo 24, 29 hasta el 30. Mateo 24, 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, fíjese, Él aparece en su segunda venida después de la tribulación de aquellos días. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los expertos, los científicos, que para mí son los mejores amigos del Evangelio, porque esto confirman todo lo que dice la Biblia, aunque muchos de ellos niegan a Dios. Los científicos dicen que en algún momento el sol se va a oscurecer. El sol está teniendo desde hace algunos años algo que ellos lo denominan tsunami solar, unas explosiones extrañas. Y ellos dicen que es cuestión de tiempo para que el sol se apague por un tiempo. Ellos dicen que pueden ser días o meses. Esto lo dicen los científicos. Y aquí ellos lo que hacen es simplemente confirmar que la palabra de Dios es exacta, que Dios no miente. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de eso cuando estemos en la gran tribulación. Cuando estemos, mejor dicho, enseñando acerca de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces vemos que el rapto será secreto. Solamente los creyentes van a experimentar esto. El mundo va a quedar en confusión preguntándose qué pasó. Y como dice Pablo a los de Tesalónica, el Señor va a mandar un espíritu de confusión para que esto crean la mentira. Y el anticristo le va a decir que esa gente fueron eliminadas por el Creador, fueron quitadas de en medio, eran estorbo. Cualquier cosa se va a inventar, la gente le va a creer. Y la segunda venida va a ser diferente porque es algo visible donde todo ojo le verá. Estamos viendo las diferencias entre el rapto y la segunda venida. El rapto o el arrebatamiento es secreto e instantáneo. La segunda venida será visible para todos. Número 5. La segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. Esto lo vemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Vamos hasta allá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Dios es bueno. Llegamos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando el apóstol Pablo del anticristo, cuando reclama ser Dios y cuando se levanta y se sienta en el templo en Israel y se proclama a sí mismo Dios y pide adoración de los hombres. También lo encontramos en Mateo capítulo 24 versículo 15 hasta el 30 y Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. O sea que la segunda venida de Cristo no puede suceder hasta que esto que se menciona, cuando el anticristo se levanta, cuando rompe el tratado de paz, cuando levanta la persecución, cuando empieza una persecución masiva contra Israel para destruir al pueblo del Señor, hasta que esto no se manifieste, no puede haber segunda venida según la Biblia. Así que eso está muy claro. El que se pierde ahí es porque quiere. Estamos viendo la diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Ahora vamos a ver la parte del arrebatamiento. El arrebatamiento es inminente.
y puede suceder en cualquier momento. No hay una fecha, no hay una hora, no hay un día. En cualquier momento puede suceder el arrebatamiento. Por eso es que los antiguos cristianos esperaban el arrebatamiento en sus días, porque no hay algo que asegure que el arrebatamiento va a suceder después de tal o cual cosa. Sí hay señales que se vienen cumpliendo desde que empezó todo lo profético en relación al final de los tiempos, todo el periodo escatológico en relación al retorno de Cristo, que empieza cuando el Señor resucita de entre los muertos. Desde ahí comienzan los últimos días hasta la fecha. Así que el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Esto lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Vamos a ver Tito 2:13. Oiga lo que dice la Biblia. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga cómo le llama, esperanza bienaventurada. O sea, Tito dice que nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no hay una fecha. Él puede venir cuando Él quiera. El error más grande que han cometido muchos creyentes y otros sectarios es decir que el Señor viene en una fecha predeterminada. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 18 también muestra que el arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento. Y también en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 50 hasta el 54. ¿Por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? ¿Por qué es importante hacer esto? Primero, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la gran tribulación. Por eso es importante explicar las diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida. Segundo, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra, como le enseña Mateo capítulo 24, versículo 4 hasta el 30. O sea, antes de la segunda venida hay toda una lista de cosas que deben suceder, principalmente en la gran tribulación. Así que debemos entender la diferencia que hay entre la segunda venida y el arrebatamiento. Y aquí le estamos viendo con mucha claridad. Tercero, al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6 al 19 de Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia. Durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, de acuerdo a Jeremías capítulo 30 versículo 7, Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel. Esto lo explica el apóstol Pablo con mucha claridad en Romanos capítulo 11, capítulo 11, versículo 17 hasta el 31. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados. Ambos son eventos del fin. Sin embargo, es de crucial importancia reconocer las diferencias para evitar confusiones. En resumen, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. Y la segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para terminar la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio. Así lo dice segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. El apóstol Pablo dice: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor, cuando se manifiesta en la segunda venida, viene con nosotros para defender a Israel de aquel conflicto que tendrán todas las naciones en contra
de la nación escogida por Dios a través del pacto abrahámico. Y el Señor aparecerá con sus santos después de nosotros haber durado 7 años en algún lugar del espacio, celebrando el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Más adelante vamos a estudiar el tribunal de Cristo para ver cuáles son los galardones que se van a recibir y quiénes llenan los requisitos para recibir tales galardones. Vamos a ver quién comenta por aquí por las redes sociales. Antes vamos a pedirle al locutor que dé el número de teléfono para que ustedes puedan compartir su mensaje de texto haciendo un comentario o pregunta en relación al tema de hoy. Conecte con el pastor David Reynoso a través de las redes sociales. Sígalo en Instagram como Pastor David Reynoso y en Facebook como Ministerio Sanando las Naciones. Gracias por sintonizar Énfasis Bíblico con el pastor David Reynoso. Para obtener más información sobre su ministerio, acceda hoy a www.davidreynoso.net o llame al 616-617-7349. 616-617-7349. Siga al pastor en YouTube como Pastor David Reynoso. Hasta pronto.